Continuando aquí con la temática de la importancia de la atención en el aprendizaje infantil, recibimos a unos niños con una memoria, con un sistema operativo, si lo vemos desde el punto de vista simbólico de computadoras, que no tienen información alguna. Y es aquí que la oportunidad que nos está dando el Señor para transmitir esa información a los niños, para establecer los fundamentos cristianos que le van a regir durante toda la vida. ¿Sí? Durante muchos testimonios de muchas personas he escuchado de que desde su niñez han sido formados en el Evangelio, en una oportunidad escucharon la palabra de Dios, continuaron su vida, unos continuaron en el camino, otros se desviaron, pero a la final esa palabra quedó sembrada en el corazón de esas personas pequeñas desde pequeños. Nuevamente, al final de su vida, ese proceso de atención, ese proceso de cognitivo, es un proceso que le va a permitir al niño un mecanismo de regular esos procesos mentales. Dios es un Dios de orden y Él va a traer nuevamente a colación esos recuerdos de ese aprendizaje cuando era niño, porque va a haber un proceso de transformación, hermano, un proceso que va a trascender los límites que nosotros tenemos acá sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre la materia, porque la palabra de Dios pasa por la eternidad. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Así que cuando la persona esté ya en su etapa terminal, en su vejez, él va a recordar esa palabra que le fue infundada desde niño. Entonces debemos edificar esos cimientos desde pequeño. Algunos estilos de aprendizaje que nosotros podemos utilizar para el momento de evangelizar, y podemos conceptualizarlo como unas preferencias, algunas tendencias, algunas herramientas generales que utilizamos nosotros los evangelizadores como método propio para aprender. ¿Cuáles serían esas tendencias que nosotros podemos usar? Bueno, a través de los sentidos, el visual le facilita leer, observar información, analizar las imágenes, representaciones para establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. Y es que una imagen vale más que 1000 palabras. Mira esta herramienta tan sencilla. ¿Qué es el pecado? Es lo que nos aleja de Dios. Y le enseñamos al niño que en Romanos 3:23, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Fíjense, con una herramienta tan sencilla, cómo estamos dándole ya principios a los niños. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, derramó, se sacrificó en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y ese corazón representa ese sacrificio del Señor en la cruz, que nos va a traer nuevamente el limpiar ese corazón negro, el que podamos tener nuevamente acceso al Padre Celestial. El Señor nos limpia de todo pecado y al final va nuevamente a renacer una relación con el Señor, porque eso es lo que quiere nuestro Creador con todo ser humano, tener una relación con el Señor. Entonces fíjense ustedes cómo el proceso de los sentidos visual, cómo el proceso del sentido auditivo puede impactar en la vida del niño y quedar en su memoria en ese momento que nosotros podamos captar la atención en el momento preciso. Y en el caso de los kinestésicos son las expresiones corporales que favorecen el desarrollo de la sensibilidad, la creatividad, la imaginación y la comunicación, y prefieren clases prácticas, incorporando también los otros sentidos, ¿sí? Dinámicas con sentidos del olfato, del gusto, del tacto. Esos son lo que es la parte de los kinestésicos. Ahora, ¿qué estrategias podemos nosotros implementar para potenciar la atención en el niño? Bueno, crear un ambiente propicio. Dios es un Dios de orden, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a establecer un ambiente donde haya desorden, donde haya suciedad? Entonces tiene que haber un momento previo de planificación para que el ambiente donde nosotros vamos a impartir esa enseñanza esté acorde a esas personas que vamos a nosotros a atender. Proporcionar actividades que propicien los estímulos cognitivos. Bueno, los juegos, las herramientas que comentó la hermana Ruth, que son cosas que son tan fáciles, que son tan sencillas, que se pueden aplicar en el niño y llamar la atención. Dividir el tiempo en segmentos. Cuando yo era niño,
estaba en el club de Obanza, ya tiene varios años, y ahí el tiempo se dividía en 3 partes. Eran 2 horas de club, 40 minutos cada tiempo. El tiempo del manual, donde nosotros memorizábamos los versículos, el tiempo de la enseñanza de la palabra y el preferido mío, que era el del juego. Entonces, cada uno de esos tiempos nosotros debemos de segmentarlo con el fin de captar la atención del niño, fomentar la participación del niño. El niño, cuando tenga alguna pregunta, debemos entonces levantar esas interrogantes, despejar esas interrogantes, fomentar la participación. Y es allí que nosotros, como enviados del Señor, vamos a ver muchos niños que puedan tener problemas, que puedan tener circunstancias, porque un niño que fomente la participación, un niño que esté participando, no es igual a un niño que esté retraído, que esté callado. Y es ahí donde el Señor nos va a hablar, y también nosotros tenemos entonces que darle seguimiento a esas situaciones en las cuales están pasando los niños. Debemos estimular la curiosidad en el niño, debemos aplicar actividades proyectando los estilos de aprendizaje y fomentar el juego creativo. Entonces, bueno, estas son varias de las estrategias que se utilizan al momento de potenciar esa atención, ese momento en el cual nosotros tenemos la atención captada en el infante para suministrar, para enseñar la palabra del Señor. Ahora, una propuesta o consideraciones a tener en cuenta en la planificación. Bueno, tenemos que tener un propósito. ¿Cuál es el propósito que nosotros vamos a tener al momento de evangelizar al niño? Ganar esa alma para Cristo y introducir esos fundamentos cristianos que les van a servir para toda la vida. Una preparación previa, tanto del recurso humano como el material didáctico. En este punto recordaba mucho el tema de mi hermano José David Tejada, que la iglesia no evangeliza, porque sencillamente a veces dejamos que, por lo menos en este caso, el proceso de evangelización sea delegado a 1, 2 o 3 personas. Prácticamente son las maestras las que hacen todo el trabajo. Y aquí hay una parte de planificación que es muy importante, donde tiene que estar un comité, donde tiene que haber un equipo de trabajo, donde se le deleguen varias responsabilidades. La persona que va a dar la clase, la persona encargada del refrigerio, la persona encargada de los juegos, la persona encargada de darle seguimiento a ese niño, que eso es lo más importante. Y si ese niño se va a arrepentir, y si ese niño se va a discipular, también sus padres, ¿cómo se diría? Ellos también van a llegar a los pies del Señor. Esos padres van a llegar también, por promesa. Entonces, ¿cuál es el plan que tiene la iglesia también para captar a esos padres y darle seguimiento y discipularlos? Es muy importante entonces esa preparación previa. Y bueno, ya en el momento del programa, debemos desarrollar un programa donde cada quien se le debe delegar sus responsabilidades, su bienvenida, la oración, la presentación de normas, la dinámica, las canciones, lo que previamente hablé acerca de la estructura del tiempo y de las dinámicas que se van a hacer, la memoración del versículo, la lección bíblica, los juegos, las manualidades, el refrigerio. Entonces hay que haber un programa escrito para tener un orden al momento de dar el mensaje en lo que es la ejecución de ese plan. Entonces, continuando con lo que es la prosecución y seguimiento, se debe celebrar una conversión sin un plan de seguimiento. Es como celebrar un nacimiento y luego abandonar a bebé en la calle. Entonces, el niño se arrepiente, el niño recibe a Cristo y entonces no sabemos si estamos haciendo un plan de evangelización en un barrio, cuáles son las iglesias que pueden recibir ese niño, cuáles son las iglesias de sana doctrina. Para eso es ese comité o ese equipo de trabajo que estudie esos planes y haga esos planes al momento de que ese niño se arrepienta, insertarlo en esa iglesia y también a sus padres, porque más adelante también vendrá por convicción ese arrepentimiento de esos padres. Evita una fe superficial. La decisión en un evento puede ser emocional o impulsiva. El seguimiento ayuda a confirmar y cimentar esa decisión en un entendimiento claro del evangelio y compromiso personal. Confirmar y cimentar. Entonces, ese seguimiento nos va a ayudar a desarrollar en ese niño nuevamente ese crecimiento en lo que son sus convicciones. Proporciona los nutrientes para el crecimiento. Un recién nacido en Cristo necesita esa leche espiritual, así como lo dice Primera de Pedro 2.2, que necesitamos esa leche espiritual como un niño recién nacido, y necesita esa leche espiritual. No podemos nosotros darle a un niño un tetero de mondongo, entonces no va,
se nos va a complicar el muchacho. Entonces tenemos que ir poco a poco, ir discipulando al niño en esa leche espiritual. Lo integramos en el cuerpo de Cristo. Un niño que se convierte y no es integrado en una iglesia es como un órgano desconectado del cuerpo y se atrofiará y morirá. Servirá como una herramienta para involucrar a los padres en el proceso, siendo la oportunidad ideal para conectar con la familia. Muchos padres se abren al escuchar sobre la fe genuina. Y ya para terminar, esta parte de los padres como testimonio, había un padre que llevaba a sus hijos allá al club de Banza, los tiraba allí en la iglesia, en la esquina de la calle Páez, a las 3 de la tarde, y ahí los dejaba. A las 5 o 6 de la tarde el padre volvía a recogerlo. Y así pasaron los años. Con el tiempo ese padre nuevamente, al ver esa fe genuina, esa certeza de sus hijos, ese padre se reconcilió con el Señor. Entonces, por la conducta de los hijos, también los padres llegan a los pies de Cristo. Y como decimos aquí en términos llaneros, el becerro se amarra, la vaca se amarra. Entonces, Dios le bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Que el Señor les continúe bendiciendo.